Amados hermanos y amigos, que Dios los bendiga grandemente hoy y siempre. Y quiero invitarles ahora a abrir la palabra de Dios en el libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a continuar con el tercer tema de nuestra serie, pero ya la parte 2, la parte final de esta tercera entrega. Ruth, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice lo siguiente, el Señor en su palabra. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. Amados hermanos, yo te redimiré, dice Jehová de los ejércitos. El día de hoy, amados hermanos, en base a esta lectura, continuamos con el tercer tema, la redención en Cristo por la fiel providencia del Eterno. Y vamos a ver la parte número 2 de esta entrega, basada en la serie La fiel providencia del Eterno para su pueblo, en el contexto, en el marco del tema 2021, la fidelidad a Dios es nuestro propósito. Podemos tomar asiento, amados hermanos y amigos, en esta mañana, la mañana de bendición. Recordamos de manera breve lo que tratamos la semana anterior respecto al inicio de esta temática número 3. En aquella sociedad, decíamos nosotros, en el tiempo de Noemí, en el tiempo de Ruth, en el tiempo de Boaz, era una sociedad patriarcal. La vida era difícil para una mujer soltera, especialmente para las viudas. Casi no tenían oportunidades, no había manera de ganarse la vida, y por eso era que dependían de las familias, dependían de los demás. Y en ese sentido decíamos también que la mayor seguridad que podía tener una viuda era si encontraba, de acuerdo a las condiciones que pudieran darse, las circunstancias, era si encontraba pues un marido. Algo importante que lo volvemos a enfatizar, y lo decíamos la semana anterior, que al pasar los meses, ese trabajo incesante, esforzado de Ruth, la compañía permanente de Ruth y la abundante provisión de Dios provocó algo maravilloso en la vida de Noemí. Lentamente fue obrando el Señor en el corazón de Noemí, produciendo cambios relevantes en ella, y esos cambios dieron fruto. Y la semana pasada veíamos en un primer punto la iniciativa que tuvo Noemí. Y en esa iniciativa hablábamos del deseo que ella buscaba el bienestar de Ruth, su nuera. Sabía que Ruth necesitaba su propio hogar. Sabía que Ruth necesitaba avanzar, necesitaba mejores condiciones de vida. Y comenzó ya a moverse a través de esta iniciativa en la vida de Noemí aspectos importantes que los analizamos la vez anterior. Después de ver ese deseo, después de ver ese deseo de buscar el bienestar de ella, hablamos acerca de la orientación que le iba a dar Noemí a Ruth. Y lo primero que vimos en esa orientación es que ella estaba apelando a la ley mosaica, a la ley del pariente cercano, al pariente redentor, a Goel. Esa era la orientación que estaba haciendo una suegra con su nuera, Noemí, hacia Ruth, orientándola. Pero para esta orientación fue necesario enseñarle criterios muy relevantes y esenciales, y vimos 4 de ellos, que también en una analogía comparativa se iba dando cuenta usted también de la figura del pecador con cada paso que daba
Ruc en este caso. El primero era que ella tenía que lavarse. Era importante el lavamiento ante la instrucción que le había dado la suegra para poderse acercar a Booz. Y también hablábamos que en el caso del pecador, el lavamiento por medio de la sangre de Cristo es fundamental, el nuevo nacimiento, y eso es algo maravilloso en nuestras vidas. Otra recomendación era ungirse, era importante perfumarse. Para el cristiano es importante la unción que recibimos del Espíritu Santo para que nuestros ojos puedan ver ya no con ojos naturales o carnales, sino con los ojos del Espíritu. También vimos una tercera recomendación o criterio que le ponía, y era que además de lavarse, ungirse, era necesario vestirse, ponerse el mejor vestido. Le decía, ponte ese mejor vestido de fiesta para que puedas acercarte a Booz. Para nosotros ahora ese vestido es la justicia de Cristo que está sobre cada uno de nosotros. Y finalmente la recomendación que le hacía es que ella tenía que presentarse ante Booz y decirle que quería tenerlo a él como su pariente redentor, como su Goel. Todo esto en el preámbulo, amados hermanos, para continuar el día de hoy con esta maravillosa temática, aquella redención de Cristo que viene como una fiel providencia de parte del Padre a nosotros. Como pueblo hoy lo podemos comprender, la humanidad tiene que conocerlo, a los cuatro vientos es importante predicar el Evangelio para que la gente pueda buscar en el lugar correcto al único que puede redimirlos, al único que los puede lavar, que los puede ungir, que los puede vestir y que los va a cubrir por toda la eternidad, y es Cristo Jesús. Y esa es la labor nuestra, amados hermanos, y por eso en este día continental de oración no se olvide de orar por todas, no solamente por este movimiento de transformación vida en Jesús, sino también orar por todos los ministerios de evangelismo que tienen las iglesias, por cada hombre y mujer de Dios que tiene la responsabilidad de predicar la palabra, predicar el evangelio de Cristo. Ahora vamos a ver, amados hermanos, lo que decíamos la vez anterior, que en este tema encontrábamos a tres actores importantes, tres personajes que nos invitan a entender esta historia de una manera importante. Y primero vimos la iniciativa de Noemí, ahora vamos a ver la obediencia de Ruc, la obediencia de esta mujer. ¿Qué habría pensado Ruc? Si usted se pone en los zapatos de ella, ¿qué habría pensado Ruc de lo que Noemí le estaba diciendo en el versículo 4? Vamos a ver el versículo 4 de Ruc 3, que dice lo siguiente: y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. ¿Qué estaría pensando Ruc? Usted se pone a pensar que su suegra le recomiende a la nuera, le recomienda a la suegra a la nuera: anda en pos de ese hombre, hace esto, lávate, báñate bien, úngete bien, ponte el mejor vestido y ponte ante sus pies. Imagínese lo interesante del pensamiento que tendría que haberse cruzado, tal vez por segundos o milésimas de segundo, en la cabeza de Ruc. Pero veamos cómo se dio el desenlace, porque aquí es importante entender algo. Noemí no le estaba aconsejando a Ruc que hiciese alguna cosa impropia, no le estaba diciendo nada fuera del marco de lo que la ley había sido dada de Dios al pueblo. Por una parte, ella lo que tenía que hacer era reclamarle como su redentor, y por otra parte lo estaba haciendo en el lugar de la era. Como decíamos, es que aquel lugar donde se trillaba el grano, ese era un lugar público donde los segadores se encontraban reunidos con su familia. No lo estaba mandando a un lugar escondido, era un lugar público, abierto. Era una ensenada muy abierta donde se trabajaba la tierra y se trillaba el grano. Noemí le dijo que una vez que hubiesen terminado el trabajo de la tarde y hubieran cenado y tenido el tiempo de alabar a Dios como gratitud por la gran cosecha, él, como los demás segadores, refiriéndose a Booz, ellos se iban a acostar, y la costumbre era que se acostaban con la cabeza hacia el centro de la era y los pies hacia afuera, más o menos como el radio de una bicicleta. En ese sentido, lo que ella tenía que hacer era acostarse a los pies de su
en este caso futuro redentor. Le aconsejó que en ese momento ella tenía que acostarse junto a los pies de Booz y lentamente levantar el manto, destapándole los pies, aquellos pies sudados, trabajadores, tal vez con callos, etcétera, etcétera. Esos pies eran los que iban a estar tal vez acariciando la cara de Ruth. Quizá como mujer, si usted se pone en ese plano, quizá como mujer, la idea no le agradó mucho a esta mujer. Era una mujer recatada y virtuosa. Ruth, veamos lo que dice el versículo 11 de Ruth 3, solo para referenciarlo, en la parte B, que dice: yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. El pensamiento de Ruth, de una mujer conservadora, de una mujer bien criada, con sus principios, tal vez no le agradaba mucho. Pero algo más en esta primera idea central es que después que él se diera cuenta que era Ruth la que estaba ahí, él le iba a decir lo que ella tenía que hacer. Sin embargo, tenemos que notar que la obediencia de Ruth está definida por tres características esenciales. Y la primera es la sencillez. Veamos la sencillez en el acto de obediencia de esta mujer. Vamos a ver versículos 5 y 6 de Ruth 3, que dice lo siguiente: y ella respondió, como una mujer sencilla, sumisa: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Imagínese usted la escena en pleno siglo XXI, aquí en Guayaquil, hoy 1 de agosto. Tal vez usted le dice algo a su hijo y su hijo va a regañadientes. Tal vez usted le pide algo a su hermano y su hermano le dice para después. O simplemente todo el mundo cuestiona muchas veces el consejo que usted le da, una orden que usted da. Pero vemos en esta mujer sencillez. La obediencia te invita a mirar hacia adentro. Una persona obediente es una persona sencilla, sumisa en el mejor de los sentidos, porque Ruth adoptó una actitud sumisa y obediente de acuerdo a lo que vemos en este versículo 5, y eso es de gran valor. Cumplió todo a cabalidad lo que su suegra Noemí le indicó hacer. Ruth era una mujer dócil de carácter, dócil. Cuando usted mira el fruto del Espíritu, cuando usted ve ahí dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, a usted le hace ver que el carácter del cristiano es totalmente distinto al carácter de un hombre de mundo, de un hombre sin Cristo. En cambio ahí es iracundo, es belicoso, es soberbio, es altivo, es prepotente. Pero vemos en la vida de Ruth sencillez. Otra característica en la obediencia de esta mujer que nos hace ver el Señor en este día es su valentía. Se necesitaba de valentía, más de sencillez, de humildad, se necesitaba de ser valiente. Y ese es algo que es importante, ese atributo en todo hombre y mujer de Dios, que hay que observarlo, la valentía para hacer lo que Dios manda. Versículo 7 dice: y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Una mujer sencilla pero valiente, porque no fue fácil hacer lo que ella hizo. Imagínese si a usted le dan esas indicaciones, ¿usted lo haría? ¿Usted lo haría? ¿Se ha puesto a pensar? Si a veces ni siquiera somos valientes para predicarle a alguien aquí en la calle. A veces no somos valientes ni siquiera para pasar un link para que alguien se conecte a ver un mensaje. A veces no somos ni valientes para decirle a alguien Dios te bendiga. A veces no somos valientes ni siquiera para cargar la Biblia, sino que la cargamos escondida o simplemente no la llevamos y sacamos el celular. A veces no somos valientes ni siquiera para poder tener la dirección en el hogar. Pero esta mujer tenía valentía, porque pudo haber sido vista, pudo haber sido criticada y condenada,
Cuando los hijos de Dios tienen a Cristo en su vida, dice la palabra de Dios que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Muy distinto cuando decimos, señores, hoy nos vamos a concentrar a predicar la palabra. Y de 100 vienen 5, 6. A regañadientes llegó el 7º y al 8º lo pescamos afuera. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? No, pastor, es que no tengo tiempo. No hay tiempo para eso. No es que no hay tiempo. Lo que no hay es voluntad. Porque tiempo hay, porque tiene vida. Y si tiene vida, tiene tiempo. Pero a la gente hoy por hoy, a la iglesia de Cristo, le hace falta la valentía. Le hace falta valor. Le hace falta el ímpetu para predicar la palabra de Dios a las naciones. Y por eso millones de personas se mueren diariamente sin Cristo por una iglesia que no tiene valentía. Por una iglesia que se está presentando cobarde ante el mundo. Ruc obedeció todo el mandato y la instrucción de Noemí. A veces somos más valientes para respetar las leyes de los hombres que para respetar los mandatos de Dios. Con Dios se cumple o no se cumple, no hay término medio. Dígame a usted, ¿qué le pasa si usted no cumple las señales de tránsito? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Qué pasaría si usted no cumple las señales de tránsito? ¿Usted cree que esto es por aproximación? No hay obediencia por aproximación. No se obedece por aproximación. O se obedece o no se obedece. Los valientes obedecen. Los cobardes creen que por aproximación se cumple lo que Dios manda. Imagínese que usted se cruzó la roja y lo para un oficial de tránsito. Y usted le va a decir, pero ¿qué de los pares que pude cumplir? De los que sí respeté. No funciona así. Usted se cruzó la roja, multa. Usted se parqueó en el lugar equivocado, multa. Y usted tiene que pagar. Y por el temor a la multa, la gente cumple las leyes. Pero cuando se trata de cumplir lo que Dios manda, muchas veces metemos tantos pretextos y no cumplimos el mandato de Dios. Vemos acá entonces a una mujer valiente y vemos que en la medianoche Booz debió haber sentido frío porque no estaba cubierto ya por su manto de manera total. Se sentó y descubrió que alguien se había acostado a sus pies y al fijarse de que era Ruc, mejor dicho, primero vio que era una mujer y después llega a darse cuenta que era Ruc. Cuando se da cuenta de que era Ruc, vemos ahora el pedido de Ruc. En la obediencia vemos por un lado la sencillez, vemos también por otro lado algo que es importante, la valentía, pero también veamos el pedido que ella hace dentro de la obediencia. Versículo 9 dice lo siguiente: entonces él dijo, ¿quién eres? Vio una mujer ahí, pero le pregunta, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruc, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Hasta ahí de repente usted puede entender y dice, claro, hacía frío, tenía que cubrirla porque era caballero. Hay un significado muy profundo más allá de ser caballero. En la oscuridad él le preguntó su identidad y ella contestó de manera muy notable con una respuesta convincente, soy Ruc. Cuando Booz se despertó, Ruc le dijo exactamente lo que su suegra le había dicho que tenía que hacer. Tú eres pariente cercano. Muy obediente esta mujer. Esta fue una de las escenas más hermosas y está catalogada por muchos teólogos con otras escenas maravillosas en la palabra de Dios. Porque vemos aquí el encuentro de un hombre de guerra, de un hombre de trabajo, de un hombre bueno, de un hombre valiente, de un hombre rico. Pero vemos que frente a él está una mujer indefensa, una bella mujer, una joven mujer moabita, quien se hallaba desvalida, sin esperanza, muy pobre, desprotegida. Y ella le pidió que él fuera su pariente redentor. Una escena maravillosa. Pero ¿qué significa esta frase? ¿Qué significa la frase de extender el borde de tu capa sobre tu sierva? Literalmente, extiende tus alas. Extiende tus alas. Y lo podemos ver en Éxodo 19:4. Acompáñame a ver en Éxodo 19:4 lo siguiente: vosotros visteis lo que hice a los egipcios.
y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Como alas de águila, como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Cuando usted complementa esta porción con lo que vimos ya la vez anterior en Ruc capítulo 2 versículo 12, un capítulo atrás, dice lo siguiente: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando tú y yo cantamos, cuando tú y yo alabamos y adoramos al Señor, cuando tú y yo estamos orando, cuando nos sentimos indefensos, cuando nos sentimos desprotegidos, decimos: bajo tus alas, Señor, estamos cubiertos. Qué maravilloso es poder analizar incluso cuando decimos que moramos bajo el manto santo. Solo Dios puede proteger así a sus redimidos, a sus redimidos. Y si vemos el Salmo de David como referencia, 17:8 dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo las sombras de tus alas. ¿Usted se siente en este día cubierto por su Redentor? ¿Usted se siente cubierto con esas alas maravillosas? ¿Usted siente que el manto del Señor está sobre usted? ¿O usted se siente indefenso? ¿Se siente solo, vulnerable? ¿Cómo te sientes en este día? ¿Cómo tú empiezas un nuevo mes de este año? ¿Con qué expectativa, con qué perspectiva de vida estás viviendo cada día? ¿Sientes aquella cobertura que el Señor te da en este día? Pero la palabra de Dios nos enseña tanta riqueza que esta expresión no solo queda en la protección, que muchas veces creemos, aquella expresión en donde Ruc le está hablando por consejo de su suegra a Booz, tiene una implicación aún más maravillosa. Significa mucho más que protección. Veamos Ezequiel capítulo 16 versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Tómame por esposa. Lo que Ruc le estaba diciendo es: no solamente quiero tu protección, quiero que me tomes como esposa. Quiero que me tomes como esposa. Hasta el día de hoy, cuando un joven judío se casa, coloca una extremidad de su manto sobre la novia. ¿No es acaso como tú te sientes cuando en intimidad delante del Señor oras pidiendo que Él te cubra, como aquella esposa que necesita seguridad bajo la cobertura del esposo? ¿Qué tipo de relación es la que estamos viendo en esta escena? Es uno de los hermosos cuadros de un pecador acercándose a Cristo y pidiendo que Él sea su redentor. En la obediencia de esta mujer vemos aquellos aspectos de sencillez, vemos aquellos aspectos de valentía, pero sobre todo lo que le está pidiendo a su redentor: que sea su esposo. Cúbreme con tus alas, extiende tu manto, quiero sentirme protegido por ti, oh Padre eterno. ¿Cómo nosotros tenemos que analizar esta maravillosa enseñanza? Es la redención de Cristo, amados hermanos, que ha llegado sobre nosotros como aquella providencia divina de parte del Señor. Estábamos antes sin Cristo así, descubiertos, estábamos desnudos, estábamos en temor, estábamos en inseguridad, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, todo ese sentimiento quedó atrás. Todo ese sentimiento quedó atrás. Por eso el Señor siempre dice: esfuércense, sean valientes, porque yo estoy con ustedes. Es un esposo que no abandona. No es como Adán, que dejó a la esposa a la deriva en el jardín. Cristo dice: yo estoy contigo todos los días. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Jeremías, y me lo dijo a mí. ¿Te lo dijo a ti? ¿Te lo dijo a ti? ¿Acaso Cristo no te dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Ese es mi Redentor. A ese Redentor te presento en este día. Ese es el Cristo vivo y verdadero que tú y yo tenemos que proclamar a las naciones. Qué hermoso cuadro.
Creo que esto de acá realmente nos hace deleitar, porque para eso es la palabra de Dios, para deleitarse en aquello. Pero no podemos dejar fuera de esta enseñanza cuál fue la reacción, la respuesta que vos dio ante todo este cuadro. Vamos a analizar algunos en contexto de lo que hemos visto, tanto de la iniciativa de Noemí como la obediencia de Ruth. Veamos la respuesta de este hombre. Vos se habría sorprendido al percatarse de la presencia de Ruth. Veamos el versículo 8 de Ruth 3, que dice lo siguiente: y aconteció que a la medianoche, subrayelo ahí, se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Ahí el término ahí dice se estremeció, se asustó, literalmente significa temblar violentamente. Imagínese usted bien dormidito en las horas de la madrugada y ve un bulto allá al lado suyo. ¿Qué va a hacer usted? No se va a poner a reír. La reacción humana es que este hombre se estremeció, que dice que tembló con violencia. ¿Cómo habrá sido en ese momento? Tal vez vio un bulto, vio una sombra, una silueta. Qué horror habrá sido ver esa escena también. ¿A usted le ha pasado? Tal vez el marido se olvidó que la mujer duerme al lado y de repente en la madrugada algo pasó, o viceversa. Tal vez usted ve un bulto pequeño, ve un bulto más grande, no sé cómo lo habrá visto, pero estremece. Y la Biblia dice, tembló violentamente, tembló violentamente. Quiero que en referencia a este término, para poder comprender la reacción que tuvo en primera instancia vos, veamos un poco lo que ocurrió en Éxodo 19, 18, que dice lo siguiente: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo, dice, subía como el humo de un horno, y todo el monte, la montaña, se estremecía en gran manera porque la presencia de Dios estaba ahí. Imagínense el término que podemos encontrar en el hebreo para tratar de describir la reacción de vos. También lo podemos ver en el caso cuando Isaac se dio cuenta de que había tal vez cometido un error, humanamente pensando. ¿A quién fue entonces el que yo he bendecido? Hace un momento vino alguien medio peludo, me dio de comer, y cuando llega ya Esaú se dio cuenta que el otro era su hermano Jacob. Y dice la Biblia que Isaac se estremeció también. Esta palabra es importante comprenderla porque es la reacción que tuvo vos en aquel momento cuando descubre que había una mujer a sus pies. Pero cuando ya se dio cuenta quién era, reaccionó bien. Más o menos ya la luz, el resplandor, vio bien quién era. Bueno, ya cambió la cosa. Pasó el susto. Lo primero que hace este hombre es felicitarla. La felicita. Veamos el versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Y esta es la segunda vez que vos bendice a Ruth. Es la segunda ocasión, de acuerdo a los capítulos que hemos ya ido estudiando. En este caso, la primera bondad que hace referencia aquí este versículo es cuando se refiere a la bondad que fue hacia Noemí. Versículo 11 y 12 de Ruth 2 lo podemos recordar en esta mañana, que dice: y respondiendo, vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esa fue la primera bondad a la que hace referencia. La segunda bondad ya es hacia él, pero también de manera indirecta hacia su suegra Noemí, porque si Ruth estaba bien, Noemí también iba a estar bien. Y esa era la idea esencial. En lugar de actuar como permitía la ley de Moisés en el caso de Ruth, ella lo que estaba haciendo era no llevar a vos ante los jueces y, de acuerdo a la ley mosaica, reclamar en este caso y exponerlo también a vos, porque vos podías rechazarla.
ella no quería llevar a Booz ante los jueces, llamando a los ancianos de la ciudad, tal como se contemplaba, para obligar a cumplir esta disposición de la ley como el Goel, es decir, como el pariente redentor. Ruth más bien como una mujer sabia, imagínense, una mujer sabia, muy joven, pero con prudencia. Ella, callada y discretamente, le dio una oportunidad. Al hacer esto, tanto dentro del plan de Noemí como de Ruth, era que si Booz no accedía, simplemente eso quedaba bajo esa noche nada más. No le habrían puesto en aprietos públicamente a este hombre que se había portado muy bien con ellas, ni le habrían obligado legalmente a hacer lo que no tenía en mente ni quería tal vez hacerlo. Pero Noemí y Ruth tenían todos los indicios para creer que Booz sí estaba interesado en esta mujer. Tenían esa perspectiva muy clara. Ellas estaban esperando solamente de que Booz viera la oportunidad para ser él el redentor, el Goel, cuando se presentara la oportunidad. Y la respuesta de Booz así lo confirmó. Según lo que hemos leído en el versículo 10, nos damos cuenta de que Booz así ya lo estaba confirmando. Booz evidentemente no era joven, Ruth sí lo era. Booz era tal vez ya una persona que le llevaba muchos años a Ruth. La Biblia sí lo registra, una mujer joven que no tenía hijo. Ella pudo haberse buscado a uno más joven e incluso pudo haberse buscado a alguien que tuviera tal vez más riqueza. Pero en vez de buscar el bienestar para ella, y esto es importante, que cuando el interés personal de uno se quiere sobreponer sobre el interés colectivo, realmente hay egoísmo. En el caso de ella no buscó el bien para ella, ella estaba buscando el bien para Noemí, buscaba el bien de Noemí. Noemí buscó hogar para Ruth, y lo dice el versículo 1, cuando lo leímos en el capítulo 3, que dice lo siguiente: después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Pero más bien Ruth buscaba redención para Noemí. La visión siempre de Noemí fue terrenal. Lo que pasaba con Ruth era algo que tenía que ver de manera providencial, de manera divina, con el plan perfecto de Dios. Noemí buscaba hogar para Ruth, Ruth buscaba redención para Noemí. ¿Qué estamos buscando nosotros hoy por hoy? ¿Qué buscamos en estos tiempos? ¿Estamos buscando redención para nuestra familia? ¿Usted está buscando la redención para aquellos familiares que no conocen de Cristo? ¿Usted está buscando la redención ya para sus vecinos? ¿Usted está buscando la redención para sus compañeros de trabajo? ¿Qué redención estamos buscando de aquellas personas que aún andan ciegos, andan como esclavos, así encadenados, con harapos, hediondos al pecado? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Qué está buscando usted hoy por hoy? En cuanto a nosotros, tenemos que dar gracias a Dios a la presente fecha, que tenemos un Salvador, que tenemos un Redentor, y nuestra relación con Él también es una historia de amor. ¿Y sabe por qué es una historia de amor, una historia maravillosa? Porque Él dio su vida por mí, dio su vida por ti, dio la vida por la humanidad. ¿Tú tienes a alguien que haya dado la vida por ti al momento en esta tierra? Solo Cristo Jesús lo ha hecho. Si tú te pones a mirar en toda la lista de tu familia, de tus amigos, de tus más allegados, ¿quién daría la vida por ti? Te quedarás tal vez sorprendido. Ahora, si tú te preguntas, ¿a un extraño daría su vida por mí? ¿Tú darías la vida por un extraño? Creo que no. Solo Cristo Jesús lo hizo, y por eso nuestra historia también es de amor. En esta parte del punto que viene con la respuesta que da Booz, debemos de preguntarnos qué estamos buscando nosotros. ¿Estamos buscando la redención para la familia? ¿Usted está buscando esa redención? ¿Le interesa la idea? ¿Quién busca la redención por su familia? ¿Usted está buscando la redención por su familia? ¿Usted ya tiene redención? ¿Usted se ha preguntado si usted ya es redimido?
Los frutos de su vida dan evidencia que usted es redimido en Cristo. Usted se siente vestido, se siente lavado, ungido y vestido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si usted experimentó eso, usted no quiere eso para los demás. ¿Cómo la gente puede también hacerse acreedora a esa redención si somos mudos y no predicamos la palabra de Dios? Tenemos que predicar la palabra de Dios. Tal vez hoy en día tenemos más facilidades para hacer células. Antes el pero era de que hay pastores que no tenemos tiempo, que el trabajo hay que trasladarse, que los hermanos no llegan. Hoy la tecnología te invita a ti, desde la comodidad de tu hogar, en una hora fija, reunirse y tener una célula. ¿Tenemos células ya? Usted tiene una célula con sus amigos, esos amigos ahí de toda la vida, que si no vienen a Cristo y hoy llegaran a partir, se van sin Cristo directo al infierno, porque no hay términos medios. Cuando revelamos el cristianismo, enseñamos claramente que no hay términos medios. No existe oportunidad, una vez que dejaron esta tierra, de ser redimidos. La redención solo será posible mientras estemos en esta tierra. Si aún no hemos recibido a Cristo, recibirlo el día de hoy. No hay otra oportunidad. Eso es lo que la palabra del Señor enseña hoy en día a su iglesia. Por eso se necesita hombres y mujeres valientes. ¿Qué más hizo vos? No solo la felicitó, también accedió a su pedido. Veamos qué dice el versículo 11 de Ruc 3. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vos estaba dispuesto a hacer lo que Ruc le pidió, pero había un gran y pequeño, o gran problema, mejor dicho. Había un gran problema. Hay que observar primero la reputación en este caso de Ruc, una mujer extranjera que en circunstancias normales habría sido la paria de Belén, habría sido separada de Belén. En circunstancias normales, porque la ley de Moisés, el Pentateuco, lo que regulaba en aquel entonces al pueblo, no permitía ni admitía moabitas o amonitas en las congregaciones del pueblo de Dios. Imagínate lo interesante del problema que se estaba presentando. A ella se le había dicho que una moabita no podía entrar en una congregación del Señor. Su suegra Noemí ya le había advertido, mas sin embargo Ruc accedió aceptando su situación. Imagino que la gente del pueblo la habrá observado cuidadosamente desde el día que llegó. Los meses que habían transcurrido, de cómo ella de manera constante y perseverante salía a recoger las sobras de lo que se cosechaba en aquel entonces para llevar y tener algo que comer con su suegra. Pero ya vemos también algo importante: esa mujer mantuvo un estilo de vida que se ganó la admiración o la reputación en el medio. ¿Qué más dice vos? Dice versículo 12: y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. O sea, hay un posible rival, hay un contrincante más cercano, alguien que se me puede llevar a Ruc. Es más o menos lo que veía. ¿Cómo lo supo? Era un hombre rico, era un hombre de influencia, era un hombre que desde el día que ya sabía que esta mujer le gustaba o que había un acercamiento interesante hacia ella, él ya tenía todo investigado. Su capacidad, por su riqueza, por su poder y su influencia le daban para ello. Y aquí es importante comprender que tal vez en medio de todo eso, al haber un pariente más cercano que él, se veía impedido para aceptar, en este caso, el pedido de Ruc. Incluso era posible que otro pariente fuera más rico que el mismo vos, mucho más rico, ni siquiera hablar de juventud. Pero aquí en medio de todo esto, este hombre estaba pensando qué pasaría, qué posibilidades habría de que Ruc prefiriese ser redimida por el más cercano. Ya estamos hablando de una atracción interesante. Así que seguramente habría esperado con ansiedad. Quien tenía que decidir era Ruc. Y vemos acá toda esta escena en donde sabemos que
dentro de lo que se puede investigar algo más respecto al contexto de la vida de Ruth, es que en ella, tal vez, en este caso, este pariente más cercano habrá sido algún hermano de Elimelech, porque en el caso de Booz era simplemente un primo de su primer marido. Pero si era alguien más cercano, se podía llevar a Ruth. Por ello, en medio de todo esto, amados hermanos, se da cuenta de que Noemí al parecer no sabía o no se había acordado de la posibilidad de la existencia de este pariente aún más cercano. Veamos qué dice el versículo 13, cuando vemos que a pesar de lo que llegare a ocurrir, Booz garantiza que alguien hará las veces de Goel. Dice versículo 13 de Ruth 3: pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate, mas si él no te quisiere redimir, yo te voy a redimir, yo te redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. En otras palabras, Booz no estaba seguro de lo que haría si el otro hombre quería actuar como pariente redentor, pero tenía un plan a seguir. Él esperaba prevalecer sobre el otro pariente cercano, y eso, amados hermanos, es fácil de detectarlo por el tipo de énfasis que hace en el término redimir. Redimir, una y otra vez en hebreo, Goel, Goel, Goel. Vemos entonces con claridad de que había algo importante a considerar en medio de todo esto. Por un lado, accedió, escuchó, tenía la necesidad de él propiamente ser el redentor de ella, porque él había valorado mucho durante todo este tiempo lo que esta mujer significaba, y sin importarle su ascendencia, sin importarle su cultura, su historia, su pasado, sin importarle nada de ello, él quería redimir a esta mujer. También dice que cuidó su testimonio dentro de la respuesta que hemos visto. Vos trató a Ruth con suma cortesía, como todo un caballero, porque otros habrían aprovechado de las circunstancias probablemente, pero él no. Él supo guardar el respeto y la consideración para esta mujer, lejos de querer aprovecharse de ella, porque era una mujer extranjera, porque era una mujer pobre, sin esperanza. Era fácil de poder tal vez sacarle provecho en el pensamiento de otra persona a la situación de Ruth, pero Booz se preocupó por el testimonio de ella. Dice el versículo 14, en la parte B, lo siguiente: porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Que no se sepa. Él era el jefe de todos los que estaban ahí. Que no se sepa que vino mujer a esta era, porque donde esto se sabía, la probabilidad de descalificarlo a él ante la presencia de un pariente más cercano era que Booz perdería toda posibilidad de ser el Goel de Ruth. Perdía toda la posibilidad, y por eso quiso manejar todo esto con discreción. Conocía bien a la gente de Belén, conocía que era gente chismosa, que era gente que le gustaba hablar de más, eran propensos a chismorrear, a ser mal pensados. Conocía a la gente, y esto deja una lección importante de saber cuidar el testimonio, porque no es suficiente hacer lo correcto, no es suficiente solo ello, sino también mantener la apariencia de hacer lo correcto, de guardar el testimonio ante la opinión pública, cuando sabemos de qué están hechos los que están alrededor nuestro, de qué debilidades. Unos tienen debilidades con la vista, otros con la lengua, otros con la boca, otros con las manos, y tal vez al parecer el mismo problema que había en Belén sigue existiendo hoy por hoy. Por eso hay que guardar el testimonio. Finalmente proveyó para sus necesidades, dice el versículo 15. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Es un lindo gesto de provisión. Le dio a Ruth más de lo que ella había pedido. Amados hermanos, esta historia de amor, si lo quieren ver así, esta historia bíblica en donde vemos el comportamiento
de una mujer extranjera, de una suegra que cayó en depresión espiritual, que cayó en amargura, en tristeza. ¿Cómo pudo salir de ahí? A través de la obra de Dios. Cuando vemos ahí la participación de un hombre que toma la figura de Cristo como redentor, todo esto nos hace pensar a la fecha, amados hermanos, si realmente primero tú y yo nos sentimos redimidos, si estamos seguros de que Cristo Jesús mora en nuestras vidas, si estamos seguros de que hemos sido vestidos con el manto de justicia de Cristo. Y algo más interesante, ¿qué tanto estamos haciendo por llevar el plan de salvación a tantas criaturas que hoy en día necesitan, a tantas personas? Ruth regresó emocionada a su casa. Ruth regresa y le informa a Noemí todo lo que había hecho. Tal como lo dispusiste, he obedecido. La obediencia en la vida de esta mujer es interesante, su sencillez, su valentía, pero ante todo lo que podemos darnos cuenta es su pedido. Su pedido. Dice el versículo 18 de Ruth 3 en la segunda parte: porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí se muestra confiada de todo lo que había hecho por Ruth. Ruth tendría que limitarse a esperar a que Booz actuase para que sea su redentor, su pariente redentor, su Goel. Pero amados hermanos y amigos, si traemos esta historia a la aplicación de nuestras vidas, trasladando a la historia del día a día que tú y yo vivimos espiritualmente, para nuestro tiempo podemos decir algo importante y maravilloso: tenemos un Salvador, tenemos un Redentor. Su nombre es Yeshua, su nombre es Jesús, su nombre es Yahweh Salva. Amén. Usted siente esa presencia maravillosa en su vida. Un día dijo nuestro Redentor, orando con una maravillosa expresión registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, cuando dice: he acabado la obra que me encargaste, he acabado la obra que me diste que hiciera. He acabado. ¿Dónde acabó esa obra, amados hermanos? Esa obra acaba cuando en una de sus últimas palabras dice: tetelestai, consumado es. Hey, todo ha sido pagado. Yo he redimido en este momento aquel que me recibe como su Señor y Salvador. Yo lo voy a cubrir, yo lo voy a proteger, yo voy a estar con él todos los días de su vida. Nada le va a hacer falta, porque cuando entendemos y comprendemos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, es Jesucristo obrando en la vida de todos y cada uno de sus redimidos. Redimidos. Yo quiero que en este momento tú te levantes. Yo quiero que en este momento te mires a ti mismo. Yo quiero que hagas el ejercicio de mirarte. Yo quiero que hoy puedas cerrar tus ojos y te mires a ti mismo. Quiero que tú te puedas contestar la siguiente pregunta. Yo quiero que tú te contestes la siguiente pregunta: ¿está la sangre de Cristo sobre mí? ¿Está la sangre del Cordero sobre mí? ¿Está la sangre preciosa del único que puede lavarme y quitar el pecado en mi vida? Quiero que cierres tus ojos. Quiero que no mires a nadie hoy, ni al lado ni atrás. Quiero que te mires a ti mismo. Quiero que tú en este momento puedas sentir, al mirarte a ti mismo, que es Cristo que te ha tapado con su manto, que es Cristo que te tiene cubierto con sus alas, que es Cristo el que te está proveyendo, que es Cristo el que te está sosteniendo, que te está sustentando, que es Cristo tu Redentor. Quiero que te mires hacia adentro. Cierra tus ojos como buen cristiano obediente, sencillo, valiente, que puedas mirar hacia tu interior. Puedes ser joven hoy y creer que tienes el futuro por delante, pero si Cristo no está en tu vida, no tienes nada. Sin Cristo no somos nada, amados hermanos. Sin Cristo entendamos de una buena vez que no somos nada ni nadie, y que no tendremos nada nunca fuera de la bendición de Dios. Mírate hacia adentro. Mírate a ti mismo espiritualmente.
Quiero que te mires si estás cubierto con el manto de justicia, si estás ungido por el Espíritu Santo, si estás lavado con la sangre de Cristo. Mira hacia adentro. Vos le dio una respuesta a Ruth: yo te redimiré, vive Jehová. Descansa. Descansa. Amados hermanos y amigos, un día Jesús nos redimió. Es lo más maravilloso, es lo más precioso que tú y yo podemos proclamar al mundo: la redención de Cristo. Mira hacia adentro. Olvídate de todo lo que pasa en el mundo, porque no hay nada más importante en este mundo que tu salvación. No hay nada más importante en estos momentos que puedas mirar hacia adentro de ti y que puedas ver la salvación que llegó por medio de Cristo Jesús. Mira hacia adentro. Mira hacia adentro. Un día llegaste a los pies de Cristo. Llegaste a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado. Un día llegaste y lavaste los pies de Cristo con tus lágrimas, pidiendo perdón por tus pecados, pidiendo perdón por la vida que habías llevado. Un día llegaste a los pies de Cristo Jesús, pidiendo que Él sea tu redentor, que Él sea tu salvador, que Él te cubra con su manto, porque estabas desnudo, porque estabas hambriento, porque estabas sucio en el pecado, porque estabas encadenado con el pecado. Un día te presentaste delante de Él y te postraste ante esos pies maravillosos, porque el lugar más alto en toda la creación es estar a los pies de Cristo Jesús. Pero mira hacia adentro en esta mañana. Mira hacia adentro, mira hacia tu corazón y di tú mismo que ves ahí. ¿Ves a Cristo Jesús? ¿O sigues viendo a aquel hombre del pasado? ¿Sigues viendo a aquel hombre sucio? ¿O sigues viendo a aquel hombre encadenado? ¿Sigues viendo a aquel hombre ciego, haraposo? Si sigues viendo a ese mismo hombre, hoy arrepiéntete de tus pecados y recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. No importa los años que tengas viniendo a la iglesia, no importa los años que digas que eres cristiano, lo único que importa delante de Dios es si Cristo está en tu vida. Y hoy, precisamente hoy, el Señor dice: es día de salvación. Hoy el Señor dice a este pueblo: hoy es día de salvación. Aquella mujer se presentó humilladamente y fue valiente a decirle: yo quiero que tú seas mi redentor. Ella estaba sin esperanza, ella tenía hambre, ella tenía frío. Ella necesitaba de ese manto que la cubra, de esas alas que la cubran. Ella necesitaba de ese esposo. Y la iglesia necesita hoy más que nunca mirar a los pies de su esposo. Hoy es el día que Dios te dice, amada iglesia, la redención de Cristo es la provisión fiel de nuestro Padre Celestial. La redención en Cristo por fiel providencia. No lo merecíamos, pero a Él le plació darnos una nueva vida, una vida en abundancia, una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que en este día, en este momento, a próximos segundos, minutos de celebrar, de recordar lo que Cristo hizo en nuestras vidas, quiero que sigas mirando. Si la sangre de Cristo te cubre, si es esa sangre preciosa la que te reviste, quiero que recuerdes cada día de tu vida en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano y amigo.
Un abrazo. Shalom.